de Cuenca y particularmente la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales les dan una cordial bienvenida a la conferencia magistral La acción de protección, realidad y desafíos. Saludamos a las autoridades que nos acompañan el día de hoy. El doctor Teodoro Verdugo Silva, decano de la Facultad de Jurisprudencia, doctor Andrés Martínez Moscoso, director del Centro de Posgrados de la Facultad de Jurisprudencia, doctor Pablo Alarcón Peña, conferencista y director de posgrados de Derecho de la Universidad de Espíritu Santo. Saludamos también a docentes, estudiantes de la carrera de Derecho, estudiantes de posgrados y público en general. Les invitamos a escuchar la intervención del doctor Andrés Martínez Moscoso, director del Centro de Posgrados de la Facultad de Jurisprudencia, quien realizará la presentación de la iniciativa de encuentros digitales jurídicos de la Dirección de Posgrados e Investigaciones de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Cuenca. Muy buenas tardes con todas y con todos. Un saludo cordial al señor decano, doctor Teodoro Verdugo Silva, y de manera particular a nuestro conferencista del día de hoy, el doctor Pablo Alarcón Peña. Doctor Alarcón, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y sobre todo nos honra con su participación y sobre todo porque va a inaugurar este ciclo de conferencias jurídicas que hemos tenido, dadas las eventualidades de la pandemia que estaban planificadas realizarse de manera presencial, migrarlas a la plataforma virtual. La idea es desde el decanato y de manera especial desde la facultad y por supuesto del Centro de Posgrados y de Investigaciones, fue crear un espacio a través del cual tanto estudiantes de posgrado, de grado y por supuesto el público en general y colegas de fuera tengamos la oportunidad de abrir nuestras aulas, no estar acostumbrados únicamente a lo que se dice al interior de estas, sino abrir la misma a exponentes a nivel nacional e internacional que vengan con ideas frescas, debatibles y por supuesto también críticas con el propósito de generar una academia crítica. En este espacio que convergeremos los días lunes a partir de las 18 horas, contaremos con la presencia de destacados juristas nacionales e internacionales que nos compartirán desde la academia y también desde el ejercicio de la profesión algunos temas interesantes. El día de hoy empezamos con un tema de especial relevancia como es la acción de protección en el sistema constitucional ecuatoriano, luego de más de una década de aplicación. Queremos escuchar las críticas y ser provocadores en este sentido y saber qué cosas se han hecho y qué más se puede hacer al respecto. Simplemente para que las amigas y los amigos que nos acompañan el día de hoy lo conozcan, la modalidad será la siguiente. Después de la intervención de las autoridades tendrá 45 minutos nuestro ponente. Una vez terminado eso, el moderador, que en el día de hoy actuaré yo como moderador, utilizaré las preguntas que ustedes van a tener a su disposición una vez que termine la conferencia en el chat. En este momento el chat está deshabilitado, pero se habilitará al momento de hacer las preguntas. ¿Sí? Les rogamos también mantener los micrófonos y las cámaras apagadas con el propósito de concentrarnos en la ponencia del doctor Alarcón Peña. Muchísimas gracias de manera particular al decanato y obviamente también al rector de la universidad que apoya estos eventos y sobre todo abrir la academia. La Universidad de Cuenca no solamente es de la ciudad, es regional y por supuesto del país, y damos la bienvenida a los colegas y amigos que nos visitan, entre comillas, de manera virtual desde otras latitudes. Muchísimas gracias y espero que sea un éxito esta ponencia. Continuemos, Marisabel. A continuación, damos la palabra al doctor Teodoro Verdugo Silva, decano de la Facultad de Jurisprudencia, quien dará la bienvenida. Muy buenas tardes a todas y todos quienes nos ven y nos escuchan por esta plataforma digital. Un atento saludo a nuestro invitado, al doctor Pablo Alarcón. También un atento saludo al señor director de posgrados de investigación de la facultad, a todas las autoridades y a todo el cuerpo docente de la Facultad de Jurisprudencia, así como a los y las profesionales del derecho de diferentes latitudes del país que se han conectado a este evento que evidentemente reviste importancia
por las cuestiones que comentaré a continuación. Tengo que decir algo que los que suelen conectarse a estas charlas durante estos últimos tiempos ya lo han hecho, y es que desde que tuve el honor de asumir el decanato desde finales de agosto y prácticamente inicios de septiembre del año anterior, hemos llevado adelante con 34 eventos, número que a mi juicio es valorable, y que indica que estamos haciendo un trabajo evidentemente académico, porque precisamente con el equipo de labores con quienes ejecutamos y llevamos adelante determinadas acciones, hemos llegado al acuerdo de que si bien nuestra facultad es una que tiene muchísimo prestigio por las cuestiones ya conocidas, además por la antigüedad que tiene, eso no significa que debamos descuidarnos y tratar de darle aún más realce y nivel, especialmente en el ámbito académico. Somos funcionarios públicos que ejecutamos cuestiones cuyos frutos se logran ver y saborear a largo plazo. No hacemos obras físicas ni nada por el estilo, pero probablemente podemos incentivar a profesionales, a futuros abogados, a futuras abogadas, a cientistas sociales, a politólogos, a sociólogos, a que se inserten de manera potente en la reflexión académica, y precisamente más allá del mucho o poco tiempo que permanezcamos en el ejercicio del decanato, estamos dispuestos a hacer el mayor número de eventos académicos posibles y por supuesto de alto nivel, sin olvidar algo que ya comentó el doctor Martínez, y es que debemos repensar en este caso a la facultad y a la universidad como un espacio de universalidad. De hecho, de ahí viene la palabra universidad, entendiendo como universalidad a un espacio donde practicamos la democracia académica, en el sentido de que nuestra facultad no puede ser un espacio de puertas cerradas donde nos reproduzcamos académicamente única y exclusivamente quienes tenemos el honor de dictar clases ahí, sino que debemos tener el valor, la valentía y la entereza de abrir las puertas a otros y otras académicas que nos permitan obviamente mejorar a nosotros, pero que a su vez que les permita a los y las estudiantes y a los profesionales que siempre están atentos a las actividades de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca, de abrevar de nuevas fuentes. Y precisamente esa es una de las razones porque estamos llevando dos tipos de eventos de manera paralela. Estos eventos, que como ya les comenté hace un momento, es el número 34 frente a otros eventos que se los hace en colaboración con la Asociación Escuela de Derecho, donde abrimos espacios y podemos decir a los investigadores juniors, a las personas recién egresadas o personas que más allá de que tengan determinada experiencia no se han insertado todavía aún en el mundo de la academia en el estricto sentido, pero sabemos que tenemos que abrir oportunidades también para que esas voces sean escuchadas. Y efectivamente aprovechamos además esta situación relacionada con la pandemia, relacionada con el confinamiento para esta cuestión. Cuando nos hemos preguntado en la facultad con diferentes profesores sobre quién es la persona indicada para hablar sobre acción de protección, de manera unánime llegamos a un acuerdo y prácticamente el nombre que se mencionó al unísono fue el del doctor Pablo Alarcón Peña, porque como ustedes ya comprobarán luego de escucharle, el doctor Alarcón Peña conoce muchísimo de las garantías jurisdiccionales constitucionales y sobre todo, yo me permito decirle sin el ánimo de caer en la lisonja, de que es uno de los mayores conocedores sobre todo de la lógica, de la teoría y de la práctica de la acción de protección. Y vuelvo y repito, no es lisonja porque sus obras lo demuestran. Su tesis de posgrado en la maestría en Derecho Constitucional versa precisamente sobre la acción de protección. Además, el doctor Alarcón tuvo la fortuna y también obviamente ejecutó ese trabajo con gran altura de formar parte de la Corte Constitucional del periodo para la transición hasta la segunda Corte Constitucional, que funcionó hasta hace algunos pocos meses antes que se instale la nueva, y por lo tanto es un conocedor prácticamente profundo y muy meticuloso de todas y cada una, en este caso, de los precedentes constitucionales que se han ido construyendo desde el 2008 hasta la actualidad. Entonces, es por eso que yo me permito agradecer nuevamente a la presencia al doctor Alarcón Peña, también nuevamente
agradecer la presencia de todos ustedes a través de este formato telemático y comprometerle al doctor Alarcón Peña que nos siga acompañando por estos medios y también, como ya lo ha hecho en otras ocasiones, pues es nuestro profesor invitado en nuestros posgrados, dicta unas materias teóricas muy importantes en los diferentes posgrados que ofrecemos. Le comprometemos, como decía, a que siga prestándonos su contingente a sabiendas de las altísimas y dificultosas labores que desempeña y del tiempo ocupado que tiene. Sin embargo, siempre ha estado dispuesto a dejar de lado determinadas cuestiones para encargarse de las invitaciones que le hacemos desde la Universidad de Cuenca. Bienvenido, estimado doctor. Muchísimas gracias nuevamente y un atento saludo a todas y todas que nos miran y nos escuchan por este medio. Muchas gracias. A continuación procederé a realizar la presentación de la hoja de vida del conferencista. El doctor Pablo Alarcón Peña es abogado y Baccalaureus Artium en Ciencias Jurídicas por la Universidad de San Francisco de Quito. Diploma superior de la Universidad de Magíster en Derecho, mención Derecho Constitucional con distinción académica por la Universidad Andina Simón Bolívar. PhD en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar. Ha sido docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, Universidad de Cuenca, Universidad de Bolivia, Instituto de Instituto para la Protección de los Derechos Humanos de los Andes, actualmente profesor y director de Derechos Humanos. Ha utilizado la justicia constitucional ecuatoriana desde el año 2003 hasta el año 2018, desempeñando las funciones de pasante, asistente, asesor, coordinador de grupos técnicos de admisión, selección, revisión, sustanciación, exsecretario técnico jurisdiccional y asesor de presidencia tanto del ex Tribunal Constitucional como de la Corte Constitucional del Ecuador. Ha sido perito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Camba Campos versus Ecuador, González Yuri Orcos versus Ecuador, Vázquez Durán y otros versus Ecuador, autor de varias publicaciones nacionales e internacionales en las líneas de derecho procesal constitucional, garantías constitucionales, teoría del derecho y trasplantes jurídicos, entre otros. A continuación vamos a dar inicio con la conferencia magistral La acción de protección, realidad y desafíos a cargo del doctor Pablo Alarcón Peña. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas tardes con todas y con todos. 10 kilómetros, 5 kilómetros que pueda sacar. En primer lugar, quiero agradecer muy cordialmente al señor decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca y al señor director de posgrados de la misma Casa de Estudios de la Facultad de Jurisprudencia por esta invitación que me han hecho a participar de este ciclo de conferencias tan importante que viene desarrollando el decanato de la Facultad de Jurisprudencia y su dirección de posgrados. No puedo dejar de felicitarles por esta gran iniciativa. En primer lugar, me parece que en épocas tan complejas como las que estamos atravesando, el aporte de la academia es sustancial en distintos ámbitos y uno de ellos es justamente llegar a todas las personas que necesitan escuchar sobre temas de vanguardia pertinentes, que sirvan para proteger sus derechos, para que conozcan un poco más sobre el ejercicio de su profesión. Esto es loable, esto merece ser felicitado y debo hacerlo previo a iniciar mi conferencia, rescatar esto que es tan importante de la Universidad de Cuenca. También es importante mencionar algo que ya lo dijo el señor decano. Tengo el honor de ser profesor también invitado de esta universidad y me congratula
sé de la importancia de la universidad y de todo su prestigio, así que para mí es sin duda un alto honor estar aquí junto a ustedes para llevar adelante esta conferencia magistral en los primeros 45 minutos, como mencionó el doctor Martínez, porque en la parte final lo que queremos es atender algunas interrogantes que me parece que en un tema tan interesante como este, seguramente lo que más aporta es atender esas inquietudes que puedan generarse por parte del auditorio. Sin más, inicio formalmente con esta conferencia relacionada a la acción de protección en el sistema constitucional ecuatoriano. Y lo primero que quisiera señalar es que el título de la ponencia no se limita, por ejemplo, a mencionar la acción de protección en la legislación ecuatoriana o en la Constitución ecuatoriana, porque ciertamente, como ustedes conocen, el sistema de fuentes del derecho en el Ecuador ha variado y mucho, especialmente desde la Constitución del 2008, y eso nos lleva a entender que el sistema lo componen distintas fuentes que no se reducen a la ley, tampoco a la Constitución, y que necesitamos observar, como lo mencionaba el decano Verdugo, justamente, una de ellas, la jurisprudencia, los precedentes que se han podido fijar por parte de la Corte Constitucional en una materia que tiene relación con el sistema de administración de justicia constitucional, y en este caso es la acción de protección. Seguramente una de las garantías más utilizadas en el sistema, en la práctica, por las personas, cuando consideran que han sido objeto de una vulneración de sus derechos constitucionales. Y en esta época es imposible dejar de mencionar la importancia que reviste tratar un tema como estos y otros más, pero en este caso puntual, la importancia de advertir cuál sería la funcionalidad de las garantías, en este caso de la acción de protección, durante una situación de excepción, durante una emergencia sanitaria, por ejemplo, en la que muchos de nosotros, o quizás varias personas en general, buscan un mecanismo de tutela de sus derechos, y también necesitamos saber cómo el sistema de justicia debe responder frente a esa gran cantidad de peticiones, de demandas de protección de derechos, ya que ese es uno de los ámbitos centrales, el rol que debe realizar el sistema de justicia para evitar lo que para muchos es un problema de esta acción, y es el abuso de la acción de protección, que también debemos tomar en consideración y cuidar que eso suceda, porque sabemos que la garantía no existe para eso, existe para proteger derechos, pero si yo intento protegerlo absolutamente todo a partir de una sola garantía, no voy a conseguir el objetivo pretendido, todo lo contrario, voy a privar de eficacia la garantía, la voy a ordinarizar si se quiere, y eso no es lo que pretende el constituyente, lógicamente desde la Constitución 2008. Como ustedes pueden ver en esta diapositiva que estoy proyectando, esta acción de protección ha pasado una serie de procesos a lo largo del tiempo, desde su existencia ciertamente en la Constitución 2008. Acuérdense, en el caso de estudiantes principalmente que nos acompañen, que la acción de protección surge en la Constitución 2008, y antes lo que teníamos de alguna forma equiparable, de alguna forma, no del todo, era la acción de amparo constitucional. Ese primer momento en la cronología de la garantía es importante recordar, porque eso nos va a permitir evitar cometer los mismos errores que ya atravesó en su momento la garantía de protección de derechos. El amparo se mostraba como un mecanismo formal extremadamente lento, que no tutelaba adecuadamente derechos constitucionales y que necesitaba ser reformulado, es decir, necesitábamos cumplir adecuadamente con esas obligaciones previstas en los artículos, por ejemplo, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y es tener un mecanismo ágil, expedito, eficaz a nivel interno, que pueda servir para las personas fundamentalmente, no para el Estado, ante la violación que puedan surgir de sus derechos. Eso no estaba cubriendo el amparo, y el constituyente lo que intenta es fortalecer el sistema de garantías, y una de las garantías más importantes que resulta fortalecida en este caso es ese mecanismo interno antes llamado amparo, ahora entendido como acción de protección y disgregado también con una medida cautelar autónoma y en conjunto en los términos del artículo 87 de la Constitución. En definitiva, el primer momento es superar el formalismo entre el diseño liberal y la práctica formal que tenía el amparo,
y pasar a una garantía jurisdiccional ampliamente protectora que supla esas deficiencias, es decir, una garantía con nuevos presupuestos, con nuevas finalidades, concretamente y fundamentalmente la reparación integral. Consecuentemente, ese fue el primer momento. Aparece la acción de protección en la Constitución, artículo 88, muy fuerte, una acción que deja atrás algunos presupuestos de la acción de amparo y hace que esta garantía realmente sea primero fácil de acceder, que sea informal, que se pueda dictar una sentencia. Antes en el amparo ni siquiera se emitían sentencias, eran resoluciones. Y fundamentalmente que se logre que los jueces no solo que puedan, sino que deban analizar el fondo de las cuestiones que se les presentan y declarar vulneraciones a derechos constitucionales y consecuentemente reparar integralmente. Si ustedes revisan el texto de la Constitución del 98, no van a encontrar siquiera la palabra reparación integral. Y eso es grave si consideramos que una garantía necesita fundamentalmente llegar a esa finalidad. Esto pasó en un primer momento, digamos que fue el momento de auge de la acción de protección cuando el constituyente inserta una garantía tan fuerte como estas, pero que también de la mano venían otras tendencias minoritarias en ese entonces que no advertían la seguridad frente a una garantía que tenía el grave riesgo de desbordarse y fundamentalmente de afectar o de alguna forma limitar el poder estatal. Y eso es algo que preocupa generalmente a cualquier Estado, no solo al ecuatoriano, cuando las garantías terminan siendo mecanismos para limitar el poder del Estado, y de hecho para eso están, pero para el Estado ciertamente es incómodo cuando hay una garantía extremadamente abierta. Entonces, estas tendencias minoritarias no dejaron de lado su preocupación y más bien luego, en un segundo momento, la ley de garantías jurisdiccionales que se expide, por ejemplo, termina incorporando presupuestos de la antigua acción de amparo constitucional para utilizarlos en el caso de la acción de protección, es decir, una clara muestra de afectación a la seguridad jurídica. ¿Cómo es posible que para una garantía distinta que ya no existe se mantengan algunos presupuestos para la actual acción de protección? Y eso ustedes lo encuentran en la ley de garantías. Hay una serie de presupuestos que de alguna forma se han ido tratando de reinterpretar desde la jurisprudencia de la Corte, no desde reformas del legislador, lo cual es importante advertir. El legislador no ha emprendido reforma legal alguna a esa ley de orgánica de garantías jurisdiccionales y menos a la acción de protección. Y esta ley ya implementó una serie de presupuestos, muchos restrictivos y anticipados, propio de la corriente formalista. ¿Por qué? Porque en el formalismo jurídico generalmente actúo frente a una preocupación futura, tratando de adivinar lo que puede venir luego. No fracasó, no colapsó todavía la garantía, pero ya intentaron, y de hecho eso pasa hasta ahora, limitar el acceso a la misma, limitar su debida diligencia, limitar el alcance de la reparación integral. Y así hay varios presupuestos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Entonces, ¿qué pasa en un tercer punto? La jurisprudencia de la Corte, desde entonces, Corte de Transición, hasta lo que tenemos ahora, empiezan a hacer un trabajo paralelo, por decirlo así, desde su jurisprudencia, asumiendo el valor como fuente, acorde a los artículos 436 numeral 1, 436 numeral 6, 11 numeral 8 de la Constitución, todos entendidos y leídos acorde al artículo 1 de la Constitución, por supuesto, desde la lógica del Estado constitucional de derechos y de justicia. Y la Corte empieza a fijar precedentes y lo hace no solo a través de los procesos de selección y de revisión. Ojo, esto es muy importante que tengan en cuenta. La Corte no solo fija precedentes a través de esos mecanismos, también lo puede hacer. De hecho, está facultada por la propia ley de garantías hacerlo a través, por ejemplo, de una acción extraordinaria de protección. Y el artículo 436, numeral 6 de la Constitución permite que la Corte pueda fijar líneas en otros procesos de su competencia. Y es así como a lo largo del tiempo, en esta tercera fase, la Corte empieza a tratar de sanear, de reinterpretar, de entender lo que quiso decir el constituyente para que se pueda aplicar esta garantía en términos de seguridad jurídica, de respeto a la igualdad de las personas y, lógicamente, para garantizar tutela judicial efectiva en los términos del artículo 75 de la Constitución. Entonces, la Corte empieza a buscar filtros regulativos, es decir, no restrictivos, filtros proporcionales,
Todo derecho puede ser limitado según la Constitución, por supuesto. ¿Las garantías podrían ser objeto de algunos ajustes? Claro que podrían serlo, siempre y cuando esto tenga o justifique una proporcionalidad. Entonces, la Corte fija una serie de precedentes, quizás muchos de ustedes no los conocen y por eso voy a mostrarlos en esta conferencia brevemente para que ustedes puedan tener conocimiento sobre ello. Y paralelamente se los pasaré a la universidad para que puedan acceder a algunos de estos precedentes de la Corte. Luego, no bastaba con eso, la Corte seguía intentando garantizar de alguna forma lo que quería el constituyente, pero también generó una serie de limitaciones en su propia jurisprudencia que para muchos no resultaba del todo constitucional. Y paralelamente a eso, ustedes se acordarán en el año 2014, cuando la Asamblea Nacional presenta un proyecto de enmienda constitucional de varios temas, entre ellos la acción de protección. Nuevamente el intento por parte en este caso, de una función del Estado para intentar limitar a la garantía más incómoda para el poder en ese entonces, que era la acción de protección. Evitar que de esta forma que se pueda generar una aceptación generalizada de acciones de protección o presentación siquiera de acciones de protección. Se intentó este tema implementar los presupuestos de los artículos 40 y 42 de la Ley Orgánica de Garantías, constitucionalizarlos, es decir, ponerlos en la Constitución en el artículo 88. La Corte Constitucional no dio paso a esto en el marco de su control constitucional para el caso de enmiendas, reformas o cambios constitucionales. Dijo que eso no se puede hacer, que ni siquiera en una asamblea constituyente se podría restringir una garantía, que la asamblea constituyente sería el camino en todo caso para discutir sobre la posibilidad de implementar algunos ajustes proporcionales a la garantía. Entonces, ya la Corte tampoco permitió y lo hizo fundamentalmente respetando sus propios precedentes. Si la Corte había dicho 20 veces que la acción de protección no es residual, por ejemplo, ¿cómo es posible que se intente residualizar a la acción a través de un pedido de enmienda? Eso la Corte había dicho sería restrictivo de la tutela judicial efectiva, del acceso fundamentalmente a la garantía jurisdiccional. Entonces, eso es importante tomar en cuenta. Siempre ha habido este intento. Acuérdense ustedes de un famoso memorando jurídico, de un oficio, por decirlo menos, que se remitió por parte del entonces secretario jurídico de la Presidencia de la República. También, que para muchos de eso era más fuente del derecho que la propia Constitución, por las consecuencias y represalias que podían existir, frente a una jueza o juez que ose aceptar una acción de protección frente a un acto administrativo. Es decir, acababan con la naturaleza propia de la acción y su finalidad. No se podía conceder acciones de protección frente a actos de autoridad pública. Eso fue lo que decía en un resumen ese memorando que se adjuntaba siempre a todos los expedientes de acciones de protección. Entonces, si ustedes ven, siempre la preocupación latente de un riesgo inminente de que la garantía colapse, de que la garantía fracase en el sistema constitucional. Frente al riesgo, frente a estos problemas, siempre buscar limitaciones. Y ahí está nuestro deber, buscar limitaciones, como decía, proporcionales, pero en ningún caso restrictivas, porque no solo violaríamos la Constitución, sino que también, como mencionaba, podríamos comprometer obligaciones internacionales del Estado, como las previstas en los artículos 8 y 25 de la Constitución ecuatoriana. El estado de la cuestión, entonces, es que tenemos una Constitución que claramente establece lo que es la acción de protección. Luego tenemos una ley de garantías jurisdiccionales que procuran poner restricciones, que de hecho están vigentes muchas de ellas, y paralelamente la Corte, en tanto órgano de interpretación constitucional auténtico de la Constitución con carácter vinculante, fija precedentes que se ubican al mismo nivel de la propia Constitución, es decir, sobre la ley, y lo que trata es de ratificar cuál es el alcance de la acción de protección para evitar que colapse, pero también para evitar que sea restringida previamente, sin siquiera conocer caso a caso lo que se podía suscitar. Si algo debemos decir, es que no hay manuales, y a nosotros formados como abogados desde la lógica formalista, que así nos hemos formado la gran mayoría de nosotros, siempre nos ha gustado mucho el encasillarnos en algo, en buscar que nos digan algo expresamente en la ley, los casos en los que cabe la acción de protección, los casos en los que no cabe, eso es simplemente imposible hacerlo. El tema de teorizar a la acción de protección también resulta complejo.
No dudo que la teoría pueda aportar para buscar soluciones, límites, a esos límites proporcionales, pero la casuística, a pesar de que no nos guste a muchos porque nos genera un síntoma de inseguridad jurídica de casos del día a día, es fundamental. No todos los casos son iguales. Los hechos marcan los casos, los hechos marcan los precedentes. Los hechos fundamentan los precedentes. Entonces no podemos dejar de lado ese fundamental rasgo que tiene la jurisprudencia como fuente. La desconfianza en los jueces. Bueno, también creo que podríamos desconfiar y mucho del legislador. Y no se trata de en quién desconfío más, se trata de que hagamos un trabajo en común. Si no lo hace el uno, lo hace el otro. ¿Cuál debe ser el fin? La tutela efectiva de derechos. Hay que establecer parámetros, insisto, pero hay que hacerlo valorando mucho los hechos que se van generando. Sí que se puede establecer parámetros, pero no podemos asumir, por ejemplo, de plano a través de una sentencia que no caben acciones de protección frente a actos administrativos como pretendía el ex secretario jurídico de la presidencia. Eso es simplemente imposible, es simplemente inconstitucional. Entonces, debemos darle mucha fuerza a la casuística, eso no solo porque lo permite la Constitución y lo advierte, sino porque es la mejor forma de conocer la vida real. Los jueces son quienes más conocen la vida real, los problemas del día a día, y consecuentemente hay que aprovechar esa riqueza sociológica que tiene la jurisprudencia como fuente del derecho. Y por eso la importancia de mirar, conocer los precedentes, ya sea para criticarlos. Incluso necesito conocer lo que critico y no generar comentarios a partir desde una dimensión abstracta. De eso no se trata, hay que ser muy rigurosos y más aún si lo estamos haciendo desde la academia. También hay un rol muy importante que se generó, ustedes se acuerdan qué pasó con el Consejo de la Judicatura. Aún ahora se advierten estas tensiones. Muchos jueces, juezas de garantías jurisdiccionales que resolvían garantías como la acción de protección, fueron destituidos de sus cargos, otros fueron enjuiciados por prevaricato, incluso sobrepasando en muchos casos ese límite de independencia que tiene el sistema de administración de justicia constitucional, que no es el mismo que el ordinario. Ciertamente los jueces que conocen de garantías son jueces originalmente de la justicia ordinaria. Eso no quiere decir que cuando conocen de garantías sigan siendo jueces de la justicia ordinaria. Pasan a ser temporalmente jueces de garantías jurisdiccionales, jueces constitucionales. Y eso no lo digo yo, eso lo dijo la Corte ya hace muchos años en la famosa sentencia Indulac 001-10-PJO-CC. Eso no se ha respetado en el día a día, ciertamente. Hay un problema de efectividad de los propios precedentes y ahí el rol de la Corte para procurar garantizarlos. ¿Hasta qué punto el Consejo de la Judicatura tendría competencias para fijar límites o regulaciones en torno a garantías jurisdiccionales? Cuando el órgano rector de ese sistema, conforme lo dijo la Corte en Indulac, es la Corte Constitucional y el mecanismo para revisar el contenido de sentencias de acciones de protección sería la acción extraordinaria de protección, por ejemplo, y no un mecanismo administrativo por parte de otro órgano. Eso en términos generales. Yo quiero ir avanzando un poco más rápido, nada más considerando que están aquí muchos estudiantes. Yo quisiera que tengan en cuenta algunas características de esta acción de protección antes de pasar a los precedentes. Aquí he sistematizado un poco todo para ganar tiempo, pero este ejercicio y este cuadro que yo les proyecto es perfectamente aplicable a todas las garantías jurisdiccionales y es una forma interesante de analizarlas. Primero, la naturaleza. ¿Qué tipo de garantía es la acción de protección? ¿Es una garantía de conocimiento o cautelar? El amparo era cautelar. La acción de protección es de conocimiento. ¿Qué quiere decir? Como lo dice la propia Constitución, que los jueces tienen la obligación de analizar el fondo del tema. Si encuentran vulneraciones, declarar las vulneraciones. Ojo, no declarar derechos, declarar las vulneraciones a derechos y si existen, reparar integralmente. ¿Cómo? La ley de garantías pone parámetros de reparación integral, pero no dice que estos son exclusivos y excluyentes. Es decir, los jueces deberán verificar, acorde a las circunstancias que se presentan en cada caso, las medidas proporcionales para poder reparar esas vulneraciones. Entonces, dejamos la garantía cautelar. La cautelar está en el 87. La medida cautelar, que tiene dos tipos, como ustedes saben, autónoma y en conjunto. Esta, la acción de protección, es una garantía de conocimiento en los términos del artículo 88. El carácter, es decir, si se puede presentar directamente o no, qué tenemos que hacer previamente, es acción o recurso.
esta es una acción, no es un recurso, no es residual, no tengo obligación de agotar nada en vía judicial, tampoco en vía administrativa. Sí es subsidiaria en los términos del 42.4 y 43 de la Ley de Garantías. ¿En qué medida? En que si existe otra vía más adecuada y eficaz, no es que voy a esa vía, agoto y vuelvo, sino que esa será la vía indicada para tutelar ese derecho, que también puede ser tutelado, ojo, por otros aparatos del sistema de justicia. Es decir, los derechos constitucionales, lo primero que debemos tener en cuenta es que es falso que se asuma que solo se protegen derechos constitucionales en sede de garantías jurisdiccionales. Eso no ocurre. También en el día a día, todo el aparato de administración de justicia está protegiendo derechos constitucionales en el marco de sus competencias, y eso es muy importante destacarlo. Entonces, no es residual, es una acción directa que se presenta directamente ante la jueza o juez del lugar donde se generó el acto, donde éste produjo los defectos, según lo dice la propia Constitución, y lo pueden presentar incluso en un papel, en una servilleta, si ustedes quieren, a mano, sin necesidad de contar con abogado, con la mayor informalidad. Y en épocas de pandemia, por ejemplo, ciertamente que todo el uso de las tecnologías, de la firma digital y de todas las opciones son más que compatibles con esta garantía, aunque recordemos que ni siquiera necesitarían el patrocinio de un abogado para presentarla. Y los jueces tienen mucho la carga, en este caso, de argumentación, de protección para los derechos. Esto también cambió en relación a la Constitución del 98. Ámbito material de protección. ¿Qué derechos protege la garantía? Y entonces aquí podemos decir claramente que son todos los derechos constitucionales y los que están también lógicamente previstos en instrumentos internacionales de derechos humanos, que según nuestra tesis monista forman parte de nuestro sistema. No es que están ahí afuera y que es otro sistema de fuentes, son parte de, consecuentemente también puedo tutelar derechos que quizás no estén expresamente escritos en la Constitución, pero que sí estén, por ejemplo, en instrumentos internacionales de derechos humanos, o en lo que ha dicho la Corte Interamericana, el famoso Corpus Juris Interamericano. Ahí también podemos encontrar otra serie de fuentes importantes y vinculantes en el marco del control de convencionalidad. Entonces, protege todos los derechos con excepción de los derechos que se protegen a través de otras garantías jurisdiccionales. Esto es claro, para que no se asuma que todo lo puedo hacer a través de una acción de protección. No, no se puede, y la Constitución se lee integralmente, artículo 427. Todas las disposiciones se leen literalmente en el sentido que más se ajuste a su integralidad, para evitar que al interpretar un artículo y leer solo un artículo de la Constitución prive de eficacia a otros tantos artículos que se refieren a la misma materia. Este también es un cambio sustancial. El amparo solo protegía derechos subjetivos constitucionales y así lo dijo el ex Tribunal Constitucional a través de sus resoluciones. Aquí pueden encontrar en la diapositiva que estoy proyectando, por ejemplo, una sentencia o dos sentencias muy interesantes que pueden permitirles, la una de esta Corte en funciones, la 1754-13EP/19, y otra que es muy importante, que les pido la revisen, la sentencia 146-14-CEP-CC. Esta sentencia, la última que acabo de mencionar, ratifica, por ejemplo, que todos los derechos constitucionales, incluyendo, lógicamente, los derechos del buen vivir, antes llamados de segunda generación en nuestra Constitución, son derechos directamente exigibles y justiciables, conforme a lo que dice el artículo 11 de la Constitución. Pero si no nos bastaba eso, la Corte implementa parámetros y a propósito del caso del derecho a la vivienda, fija estándares, fija precedentes para que sean aplicables en casos análogos. El efecto interpares del precedente con alcance horizontal para la propia Corte, que tendrá que respetarlo más adelante, pero fundamentalmente con efecto vertical para los jueces que conocen de garantías, en este caso de la acción de protección. Todos los derechos son justiciables. La Corte ahí estableció parámetros incluso de reparación integral, que no se limite solo a restituir las cosas al estado anterior, sino que también, por ejemplo, utilice medidas de rehabilitación, de no repetición, entre otras que incluso el propio sistema interamericano lo ha fijado. Entonces, miren estas sentencias y concluyamos entonces que esta garantía protege todos los derechos constitucionales, con excepción de aquellos protegidos por otras garantías también constitucionales. Esto no pasaba con el amparo, como les dije, lo cual marca también un antes y un después. La legitimación activa, muy ligada al ámbito material. Si yo digo que se protegen todos los derechos
y no solo los derechos subjetivos de la persona que presenta la acción, estoy concomitantemente permitiendo que cualquier persona pueda presentar. La legitimación activa tiene que ver con quién puede presentar. Y sabemos del artículo 86, numeral 1 de la Constitución, dice cualquier persona. Eso se ha ratificado, pero ya hubo un intento en el artículo 9 de la Ley de Garantías de volver a retomar la figura del derecho subjetivo, del amparo, que tenía el amparo, y la Corte Constitucional tuvo que hacer una interpretación condicionada en la sentencia que ustedes pueden ver acá, 170-17-SEP-CC, es una sentencia en una acción extraordinaria de protección, y recientemente también, hace poco, la Corte en funciones, en la sentencia 282-13JP/19, de ponencia de la vicepresidenta, la doctora Salazar, también ha ratificado que esta garantía en el ámbito de la legitimación activa, ¿quién puede presentarla? No la puede presentar el Estado, por ejemplo, invocando derechos vinculados a la dignidad humana o al honor, lo cual es un acierto si entendemos que las garantías sirven. Su finalidad es limitar el poder cuando existen violaciones de derechos. Consecuentemente, si yo permito que el Estado presente garantías, esta prerrogativa estatal que ya tenemos acá crecerá mucho más. Y eso es lo que pretende evitar justamente una garantía jurisdiccional. Luego también tenemos un precedente más reciente de la Corte en funciones, de ponencia del presidente de la Corte, Hernán Salgado, 179-13-EP/20, en la que la Corte ratifica algo que ya está claro en la Constitución, pero insisto, si la Corte tiene que volver a decirlo 20 veces para ver si así se aplica, vale la pena. La Corte dijo, no hay tiempo para presentar la acción, es decir, yo puedo presentarla sin necesidad de que sean 10, 15, 20 días, por ejemplo, como sucede con la acción extraordinaria de protección. Acá no, acá se puede presentar en cualquier momento porque lo que importa es verificar si hubo o no vulneraciones a derechos constitucionales. Entonces, no hay un tiempo para accionar. Legitimación pasiva, esto es muy importante. Cuidado, las garantías en el marco del derecho procesal constitucional no se presentan contra las personas, se presentan contra los actos u omisiones, independientemente de que pueda haber luego una repetición contra determinado servidor público, por ejemplo, eso es distinto. Se presentan contra actos u omisiones, en el caso de la acción de protección, actos u omisiones de autoridad pública, no judicial, porque para eso está la acción extraordinaria, incluyendo políticas públicas cuando haya, por ejemplo, regresividad de derechos. Entonces, ¿cuál es la legitimación pasiva de la acción de protección? Actos u omisiones de autoridad pública no judicial, incluyendo políticas públicas. Eso es técnicamente lo correcto. Entonces, tenemos eso en el artículo 88 de la Constitución, en el artículo 41 de la Constitución. Aquí hay un precedente muy importante para que tengan en cuenta que la Corte también ya intentó limitar un poco, y vamos a ver si esto es proporcional o no, pero la Corte ya dijo, por ejemplo, que no se puede presentar una acción de protección, o al menos no se debe conceder una acción de protección cuando lo que se pretenda impugnar sea un acto normativo entendido, por ejemplo, una ley. Yo no puedo presentar una acción de protección contra una ley para pedir que bajo la reparación integral se deje sin efecto la ley, porque si hago eso estoy usurpando competencias de la Corte Constitucional que lo hace en el marco del control abstracto, competencia prevista, por ejemplo, en el artículo 436, numeral 2 y también numeral 4, cuando hablamos, por ejemplo, de actos administrativos con efectos generales. Entonces, no caben garantías y no cabe acción de protección en este caso, en ese escenario. No contra leyes, por ejemplo. Tampoco cabe, según lo dijo la Corte Constitucional hace poco, en funciones 1679-12-EP/20, dijo que no cabe frente a resoluciones de visto bueno que tengan una vía adecuada y eficaz. Aquí puedo discrepar un poco, de eso se trata también, esto siempre en aras de ser constructivos. No creo que la mera existencia de otra vía configure automáticamente la imposibilidad de presentar una acción de protección. Siempre hay vías para impugnar todos los actos administrativos. Si eso lo dice la propia Constitución, si yo asumo esa interpretación, entonces estoy reduciendo la acción de protección a un mínimo. No cabe frente a actos administrativos. Entonces, ¿frente a qué cabe? ¿Cabe frente a contratos administrativos? ¿Cabe frente a hechos administrativos? Eso no es una forma de limitar a la garantía. Más bien habría que ir determinando a partir de los casos, como mencionaba, por ejemplo, núcleo esencial de un derecho, el ámbito constitucionalmente protegible.
que ya lo hizo la Corte en el caso que mencioné previamente del derecho a la vivienda, para distinguir, por ejemplo, entre derecho de propiedad y a la propiedad, y también el vínculo que hay con derecho a la vivienda, porque acuérdense que de conformidad con el artículo 11, numeral 6 de la Constitución, todos los derechos son interdependientes. Entonces, si me violan un derecho, puedo terminar lesionando otros tantos. Y por eso hay que intervenir rápidamente para que se rompa esta cadena de vulneraciones que luego torne imposible una reparación. Entonces, no creo que la mera existencia de la vía automáticamente sea el argumento para decir que no cabe una acción de protección, porque eso podría generar un efecto dominó y asumir que la acción de protección entonces no cabe en ningún escenario. Y hay que tener mucho cuidado con este tema. Y ustedes saben que también cabe contra particulares si la violación provoca un daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación. Es decir, propio del constitucionalismo muy fuerte que tenemos, también caben garantías frente a particulares, porque la Constitución es norma para todos, no solo para los servidores públicos, judiciales y administrativos. ¿Cuáles son los presupuestos de admisibilidad de la acción de protección? Los del artículo 10, primer lugar. Esto es importante. El artículo 10 fija los presupuestos de admisibilidad de la acción. Esto quiere decir aquellos que se limitan, por ejemplo, al juramento de no haber presentado otra garantía, a cualquier tema que pueda ser subsanable por parte de los jueces. Es decir, no van a desechar una garantía por un problema de forma, de admisibilidad como estos. Tienen que intentar que se pueda esto enmendar de alguna manera para garantizar lo que la propia Constitución busca, que es el acceso directo. Acuérdense que la acción de la tutela judicial efectiva previsto en el artículo 75 de la Constitución, tiene tres momentos, una de acceso, otra de debida diligencia y la otra de ejecución. Consecuentemente, la acción de protección busca garantizar tutela judicial efectiva desde el acceso, libre de formalidades, a diferencia de otras acciones, garantías también, como por ejemplo la acción extraordinaria, que por eso tiene esa denominación. Acá no. Los presupuestos de admisibilidad, los del 10 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales, y acorde a lo que dijo la Corte, esta es otra sentencia de consulta obligatoria, la sentencia 102-13-SEP-CC, también una acción extraordinaria de protección, como ustedes ven, lo cual confirma lo que les dije, no solo los procesos de selección y revisión construyen precedentes, también la Corte construye a través de acciones extraordinarias y en el marco del artículo 62, numeral 8 de la Ley de Garantías. Entonces, es muy importante que nosotros consideremos que sí puede la Corte, de hecho lo hace, la mayor cantidad de precedentes están en acciones extraordinarias de protección, y es apenas lógico porque la Corte se está enfrentando frente a los casos de la vida real, y es ahí, desde esos hechos, como construye precedentes. Insisto, hechos marcan precedente, esa conexión es indisoluble, por eso la dificultad en una ley poner parámetros para cualquier caso como si todos fueran exactamente lo mismo. La Corte dijo en la sentencia 102, hizo ya una interpretación condicionada, interpretación conforme de la ley, conforme a la Constitución, que es así es su competencia. Lo que hizo fue interpretar condicionadamente esos presupuestos que antes de esta sentencia, la Ley de Garantías decía, por ejemplo, que confundía improcedencia con inadmisibilidad, y luego imponía en la parte final del inciso de ese artículo, decía que los jueces de manera sucinta y mediante auto podrán inadmitir en cualquier caso de las causales previstas en el artículo 42. La Corte enmienda este problema de técnica legislativa, de desconocimiento procesal por parte del legislador, y lo que termina diciéndonos es, hay solo dos presupuestos que son posibles de invocar por parte de los jueces mediante auto y de manera sucinta. ¿Cuáles son esos? Los numerales 6 y 7 del artículo 42, es decir, si yo presento una acción de protección contra una decisión judicial, lógicamente que la jueza o juez podrá inadmitir esa acción, porque para eso existe no otra vía, existe la acción extraordinaria de protección, por ejemplo, lógicamente siempre y cuando en los términos de los artículos 94, 437 de la Constitución o 61 y siguientes de la Ley Orgánica de Garantías, siempre y cuando se cumplan con los presupuestos, es decir, que hay una sentencia firme, definitiva, ejecutoriada, que se hayan agotado todos los mecanismos previstos en el sistema jurídico, por ejemplo, que son presupuestos propios de esa acción.
y el tiempo, lógicamente. Entonces, ese sí es una causal, esa sí es una causal que podría invocar un juez para inadmitir. Lo propio en relación a los actos que emanen del Consejo Nacional Electoral y que puedan ser impugnados ante la justicia contencioso electoral. Ese es otro cambio fundamental en la Constitución 2008. Antes había solo un Tribunal Supremo, que era un órgano administrativo. Ahora tenemos una función integrada por un órgano administrativo y judicial que ya ha generado polémicas. Yo no estoy del todo de acuerdo con que per se haya limitado la acción de protección frente a ese tipo de actos, pero ciertamente la Corte ha ratificado que eso sí podría invocarse mediante auto y de manera sucinta como una causal para inadmitir. Todas las demás causales del 42 requieren de una sentencia. Y si queremos una sentencia, necesitamos consecuentemente que esa sentencia cumpla con los parámetros que ha fijado la propia Corte Constitucional en relación a la motivación. Artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución, y que la Corte ha dicho debe ser una sentencia que cuente con razonabilidad, lógica y comprensibilidad. Los jueces que quieran invocar esas causales para negar una acción no lo pueden hacer mediante auto y de manera sucinta, lo tendrán que hacer mediante sentencia debidamente argumentada. Es decir, vamos a proyectar jueces que resuelvan. Esto de alguna forma solventó un gran problema y no me dejarán mentir ustedes, quienes utilizaban el sistema incluso hasta ahora, que la causal que más invocan los jueces para desechar acciones es la del 40 numeral 3 o 42.4, es decir, que existe otra vía para eso. Ok, puede existir otra vía, eso es válido, en la medida en que se fundamente por parte de los jueces. Esta misma sentencia, por ejemplo, nos dice que la carga de la prueba, de la demostración del grado de eficacia de la otra vía, no es del accionante, es de los jueces. Entonces, no nos pueden exigir que probemos nosotros eso. Y también recuerden ustedes que la lógica de la prueba se invierte, la carga de la prueba, cuando se presenta en contra de un acto estatal. Consecuentemente, hay que tener mucho cuidado con esto de que debe probar el accionante. Acuérdense que la acción la puede presentar cualquier persona sin la necesidad de contar con un abogado. Entonces, difícilmente le pueden pedir a cualquier persona que no sea abogado, incluso abogados, a veces tenemos problemas con eso, que una persona que no es abogado, que no tenga conocimientos de derecho, de derecho internacional de los derechos humanos, pueda ponerse a explicar por qué cree que la otra vía no es adecuada, eficaz, idónea, conforme a los parámetros de convencionalidad. Difícilmente, ¿verdad? Esa, por lo tanto, es una tarea de los jueces, conforme a lo que lo fijó la Corte Constitucional y que ha sido ratificado por la Corte en funciones. La reparación integral, que también les decía que hubo otro intento todavía vigente del legislador por restringir. Miren que ciertamente sí hay preocupaciones y que ahora los hemos vivido más luego de ya varios años de vigencia. Quizás ahora sí tenemos casos para comprobar, antes no habían. Se trata de una garantía que puede presentarla cualquier persona frente a cualquier acto o omisión de autoridad pública no judicial, incluyendo políticas públicas que sean regresivas. Se puede presentar contra particulares. Si se declara la vulneración de derechos, hay que reparar integralmente. Y sobre todo es sumaria y expedita, es decir, para los abogados es la mejor garantía para su cliente. Siempre será la mejor, independientemente de que presente otras para lo mismo, para ver cuál sale primero en el lenguaje coloquial. Y eso es algo que también pasa mucho por la responsabilidad de los profesionales del derecho. No podemos asumir que por la rapidez de la vía debamos buscar esta y no las otras, porque ciertamente con eso también colapsa el sistema y el Estado se podría ahorrar mucho dinero. ¿Para qué tiene otros tantos mecanismos de justicia ordinaria si todo lo podría hacer a través de una acción de protección? Y eso no dice la Constitución, por lo tanto hay que evitar estas interpretaciones antojadizas, por decirlo menos, que conllevan al trastorno de la garantía. Ya en cuanto a la reparación integral, la Constitución dice, se puede reparar integralmente, material y materialmente, se debe reparar si hay vulneraciones. Pero el artículo 19 de la Ley de Garantías, ya vigente de hace muchos años, automáticamente puso un filtro y dijo, no en cualquier ámbito se puede reparar abiertamente. Por ejemplo, si se involucra cuantificar dinero, pagar dinero a alguien, eso tiene que ir al órgano jurisdiccional contencioso administrativo, es decir, al juez natural del Estado. Y entonces eso replicó un problema que ya tenía el amparo, que se cuestionó, no eran jueces realmente, no era jurisdicción, porque no podían juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, tenían que recurrir a alguien más.
Acá, cuando asumimos que era de conocimiento, que deben reparar integralmente, asumíamos todos desde la Constitución que en casos de reparaciones económicas, siendo una garantía de conocimiento, que incluso puede practicar prueba, podrían ser los mismos jueces constitucionales los que cuantifiquen, pero no. El legislador dijo no frente a esas posibilidades, que incluso podrían tener otro tipo de preocupaciones. Dijeron no se puede en ningún caso y tendrán que ir a la jurisdicción contenciosa administrativa. ¿Qué pasó en la práctica? Algo terrible para los derechos, y es que la jurisdicción contenciosa administrativa asumió a partir de ese artículo 19 que aun cuando ya había sentencia de un juez de acción de protección, el momento en que se enviaba para cuantificar la reparación, asumieron que tenían competencias para revisar lo actuado e incluso en muchas ocasiones terminaban diciendo no cabe reparación económica alguna porque nunca tuvo la razón o no debió haber tenido la razón esta persona en la sentencia de acción de protección. Entonces, se trastornó totalmente la garantía, se dejó de asumir que los jueces contenciosos, en este caso puntual, son meros jueces ejecutores, en el peor de los casos, y no para volver a revisar todo el proceso ya resuelto por un juez constitucional. Eso no se advirtió y la Corte emitió 2 sentencias importantes que les pongo aquí también para que las anoten. Sentencia 0015-10-AN, dictada en una acción por incumplimiento de norma, esa es la nomenclatura AN, y la 011-16-SIS, incumplimiento de sentencia, -CC. La Corte aquí en las dos lo que hace es una interpretación nuevamente condicionada del artículo 19 conforme a la Constitución y dice, ok, no la expulso del ordenamiento jurídico, la mantengo siempre y cuando funcione o se entienda de esta forma y fijan normas, reglas del juego, como por ejemplo el decir que no se pueden presentar recursos frente a las cuantificaciones de manera indefinida porque nunca terminará el proceso de acción de protección, por ejemplo. O también, por ejemplo, que no se podía hacer esto que les estoy mencionando, es decir, que no podían volver a revisar lo ya resuelto por un juez constitucional. Luego fijaron un procedimiento en estas sentencias la Corte para establecer cómo deberían cuantificar y proceder en este, valga la redundancia, en el procedimiento por parte de jueces contenciosos administrativos, cómo debían materializar esta reparación. Es decir, se llegó a una tesis intermedia, muy propia a la discusión del momento actual. Jueces constitucionales que giran cheques en blanco, se suele decir en el lenguaje comparado. Colombia ya vivió esto. La sostenibilidad fiscal como un derecho fundamental. Lo pusieron en la Constitución, incluso en un momento. Luego esto ya fue variando, pero ciertamente se decía, los jueces constitucionales, las cortes en general, no conocen de presupuesto, no son economistas, entonces no pueden entrar a ese ámbito, menos aún a disponer pagos de dinero determinado sin conocer las consecuencias estatales en el presupuesto y consecuentemente a otros derechos que esto estaría generándose. Una lucha entre economistas y derechos humanos, si se dan cuenta. Bueno, en el Ecuador nos hemos decantado por una posición ecléctica, como casi en todo, ¿no? Voy a respetar lo que hacen los jueces, pero tampoco voy a permitir que hagan todo lo que pueden. Para eso también va a intervenir este órgano, que es el juez natural del Estado, para tratar de limitar de alguna forma la posibilidad de que se fijen en sumas de dinero que puedan perjudicar al fisco o que puedan afectar al Estado. Entonces la reparación, desde lo que dice la Constitución a lo que termina pasando en la práctica, es distinta, producto de lo que ha reinterpretado la Corte y de lo que ha dicho la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Se dan cuenta cómo una cosa dice la Constitución, no siempre coincide lo que dice la ley, tampoco lo que dice la Corte, y ahí está la dificultad de leer la Constitución. Ciertamente, y vuelvo al punto de inicio que lo mencionaba el decano Verdugo, cuidado y leemos solo la Constitución para un caso. Cuidado y leo solo la ley. Tengo que leer la jurisprudencia fundamentalmente de la Corte, porque ahí está el estado del arte de la situación. Ahí vamos a encontrar realmente cómo está operando la garantía, qué se ha dicho por parte de la Corte, y para abogados en libre ejercicio, eso es fundamental para garantizar el litigio jurisprudencial. Ahora debemos litigar así. No es necesario llenar nuestra demanda de artículos de la Constitución, transcribir todos los artículos que nos gusta mucho a los abogados, o todos los artículos de la ley. Más bien lo que debería yo hacer es analizar precedentes, justificar analogías fácticas, hechos similares que resolvió la Corte de determinada forma. Si la Corte es del máximo órgano y tiene un efecto vertical su precedente, ese precedente
es perfectamente invocable ante una jueza o juez de primer nivel, corte provincial o corte nacional en un habeas corpus, dependiendo de la situación, porque es vinculante, es obligatorio y con alcance interpares, incluso en otros intercomunis. Consecuentemente, eso sirve para el litigio y para los jueces ni hablar. Los jueces tienen la obligación de conocer lo que dice la corte. No podrán decir, ah, yo no sabía. Esa es una técnica ilegítima de alejamiento de precedente que puede incluso llevarlo a una sanción. Deben conocer lo que ha hecho la corte, lo que ha fijado la corte, porque la Constitución en nuestro sistema es así, aun cuando haya gente que no le guste, la Constitución es lo que el juez dice que es. En este caso, ¿quién es ese juez? La Corte Constitucional. Acuérdense, estudiantes especialmente, que la interpretación auténtica de la Constitución para la Corte y la propia Corte existen desde el año 2008. Antes de eso, había un tribunal constitucional que no tenía facultades de interpretación de la Constitución. Consecuentemente, su posibilidad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado era mínima, no tenía mucha fortaleza. Muchos cuestionan que ni siquiera eran fuentes de derecho las resoluciones del TC, y la interpretación la tenía el Congreso Nacional de la Constitución con carácter vinculante. Eso pasó y ahora lo tiene la Corte, y la Corte tiene eso como herramienta de trabajo diario. No puede resolver un caso si no es recurriendo a esa interpretación, que esa es su principal herramienta, como digo, para resolver y en serio problemas vinculados a derechos, y que si hay que protegerlos, independientemente de la función de la que se trate, habrá que hacerlo. Tiene la competencia para disponer, no para sugerir, y también tiene, por supuesto, bajo esa misma lógica, que ser muy mesurada. La Corte debe también fijar mecanismos de autocontención, porque si la Corte quiere ejecutar todas sus competencias, podría hacerlo, pero ciertamente podría traer efectos colaterales adversos. Debe ser muy cuidadosa. Acuérdense que la Constitución, más allá de que le quitaron el nombre de política, es Constitución política también, y consecuentemente, si la Corte interpreta esa Constitución en la práctica, también va a traer efectos políticos en el buen sentido. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, y hay que tener mucho cuidado con lo que puede hacer la Corte. Yo con eso me voy a quedar para que podamos atender algunas preguntas si es que las hay. Y nada más decirles que tenemos muchos retos, y más aún en esta época. Lo cierto es que privar el acceso a la garantía o juzgar que el abuso está por el número de acciones que se presentan no es el medidor adecuado. El abuso se configura en tanto en cuanto los jueces permitan que esas acciones que no tienen relación con la acción de protección o que pretenden ordinarizarla, permiten que eso suceda y que colapse la garantía, y que incluso pueda tener efectos colaterales en otros ámbitos para los derechos también de las personas. Así que con eso yo quisiera concluir, señor doctor Martínez, y podemos pasar a las preguntas si es que las hay. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, estimado doctor Alarcón. Creo que ha sido una exposición bastante clara, sobre todo nos ha permitido ver también desde una perspectiva histórica, sin olvidar por obvias razones también la crítica que es necesaria. ¿Hay alguna pregunta ya de Jaime Pozo que le vamos a dar lectura a continuación? Y le voy a pedir, por favor, doctor Alarcón, si es tan amable, para contestar cada una de las preguntas, le ruego, por favor, celeridad con el propósito de atender más consultas. Yo le voy a plantear una inicial sumada a la de Jaime Pozo, respectivamente. Entonces, en ese sentido, vamos a trabajar. La primera es, ¿cuáles cree que son los retos que ha tenido, sobre todo, la propia acción de protección durante el periodo pandemia? Han habido una serie de situaciones bastante conocidas, tanto desde la perspectiva financiera, desde la perspectiva de salud, desde la perspectiva de movilidad. ¿Cree usted que en este caso la acción, a través obviamente de cada uno de los jueces constitucionales, ha pasado, entre comillas, la prueba, sí o no? Y la primera pregunta que nos plantea Jaime Pozo es, el segundo inciso del artículo 95 de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública señala de modo textual: tampoco se admitirá acciones constitucionales contra las resoluciones de terminación unilateral de contrato, porque se tienen mecanismos de defensa adecuados. ¿Considera usted que esta norma restringe el acceso a las garantías jurisdiccionales y concretamente a la acción de protección?
Y aprovecho también de Fabiola Robarino en relación al tema de el Ministerio de Defensa y el Acuerdo 179 sobre el uso progresivo de la fuerza. ¿Cuál sería el respaldo judicial para los miembros de las Fuerzas Armadas en relación al tema del uso de la fuerza? Y invitamos también a Washington Campo Verde y al doctor Marco Machado, si lo pueden hacer por chat. Muchas gracias. Empecemos, por favor. Muchas gracias, doctor Martínez. Bueno, la primera pregunta que es fundamental en relación a cómo ha funcionado, cómo podemos evaluar cómo ha funcionado esta acción en la época de pandemia o de emergencia. Bueno, lo primero que tenemos que recordar es que ya hubo ese intento que mencioné de restringir el acceso a la garantía, a la acción de protección, por ejemplo, bajo la lógica de que estamos en estado de excepción. Entonces, lo primero que tendríamos que dejar absolutamente en claro es que eso es inviable, es inconstitucional, eso atenta contra las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado, como las que mencionaba. La Corte, más aún en un estado de excepción, debe estar muy pendiente y los jueces constitucionales que integran el sistema deben estar muy pendientes de transgresiones a derechos constitucionales. Porque en esa situación de excepcionalidad justamente es cuando pueden generarse mayores problemas en la práctica. Y frente a eso, lo que les decía, se superó ese problema de la restricción de acceso. La propia Corte Constitucional, con un llamado previo de atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pidió al Consejo de la Judicatura que evite hacer esto, pidió información sobre eso, sobre el número de casos que se habían conocido y demás, y se dijo expresamente que deben habilitar esta opción. Mi primera inquietud ahí es que no creo que el Consejo de la Judicatura tenga realmente esa competencia en el marco de garantías jurisdiccionales. Primero, creo que hay un problema de competencia que no se ha topado hasta ahora y que creo que la Corte en algún momento lo tendrá que hacer. Porque luego mañana también el Consejo de la Judicatura podría hacer el mismo ejercicio en relación a las garantías jurisdiccionales de conocimiento de la propia Corte Constitucional. Bajo la misma lógica, regular el acceso, y sabemos que eso sería inviable, ¿no? Sería ilógico. Tampoco podría pasar, por lo tanto, con una garantía de acción de protección. En la práctica, esta garantía cobró mucha importancia y cobra mucha importancia por los derechos que están en juego. Salud, por ejemplo, derechos de dignidad humana, salud, que si la salud se afecta, se corre el grave riesgo de afectar la vida. La movilidad, como usted bien decía, estos aspectos que han sido tutelados en cierta forma por algunos jueces, por otros no tanto, pero que terminan mostrando este problema cierto y más aún ahora, el impacto económico de las decisiones de los jueces en acciones de protección. Yo por eso decía, y con esto concluyo esta parte, que debemos ser conscientes que si bien la Constitución no pone ese límite expreso, sí que los jueces constitucionales también deben procurar obrar con proporcionalidad a los hechos que se están generando, sin que aquello quiera decir que no tienen facultades para exigir o conminar el cumplimiento de sus propias sentencias. Creo que hay mucho por hacer, creo que incluso al propio sistema de administración de justicia golpeó tanto esta pandemia que necesitamos estudios rigurosos para verificar qué sucedió y el número de acciones, pero sí me anticipo a decir a partir de la información que he podido indagar que se pudo hacer mucho más, pero también hay esos casos, algunos, en los que se quiso hacer demasiado y no se logró ni siquiera tutelar el derecho que se estaba poniendo en riesgo por pretender esta ambición reparadora, por decirlo así. La segunda pregunta, doctor Martínez, si me hace acuerdo, por favor. Tenía relación al acuerdo ministerial 179 sobre el uso progresivo de la fuerza, que obviamente cuál es su opinión y cuál sería el respaldo judicial para los miembros de las Fuerzas Armadas. Y aprovecho de una vez ya para hacerle la siguiente pregunta de Washington Campo Verde sobre que usted hizo la referencia sobre el derecho de propiedad y el derecho a la propiedad. ¿Cuál de estos dos entra en el ámbito constitucional? Ok, perfecto. Vamos con la pregunta relacionada al uso progresivo de la fuerza. Nuevamente, en la lógica del estado de excepción, eso es fundamental. Y ya tenemos criterios importantes del sistema interamericano, por ejemplo, en ese ámbito, y que estamos clarísimos que no solo en épocas de estado de excepción, sino en épocas normales, entre comillas, la fuerza pública debe tener mucho cuidado con el empleo de la fuerza para evitar transgredir derechos constitucionales. Sí que puede hacerlo, pero debe hacerlo en la medida
progresiva, valga la redundancia con la denominación, justamente para que su accionar sea proporcional a lo que se está procurando evitar. Y en época de estados de excepción, pues hemos visto, ¿no? Creo que todos hemos visto que no se ha obrado, por decirlo así, en absoluto respeto a ese parámetro, en la medida, por ejemplo, que hemos visto casos en que la fuerza pública, no estoy generalizando, por cierto, y eso debo aclararlo, pero han habido casos que han sido públicos en los que se han utilizado mecanismos de reparación o de coerción que no tienen nada que ver con la naturaleza propia de las funciones de la fuerza pública, como por ejemplo a una persona que transgredió el toque de queda, hacerle correr una cuadra entera o hacerle hacer abdominales o situaciones como estas, que si bien podríamos decir, bueno, pero ahí no estamos hablando del uso progresivo de la fuerza, pero sí que son aspectos que pueden generar violaciones a derechos constitucionales y derechos humanos, y que la fuerza pública debe tomar en consideración que el respeto a estas obligaciones internacionales en el uso progresivo, más aún en épocas de estado de excepción, no es una obligación que solo tienen los jueces, como decía, son representantes, son agentes públicos, por lo tanto, del Estado, agentes estatales, que tienen la obligación de respetar estos estándares mínimos fijados ya por el Corpus Juris Interamericano. La otra pregunta, doctor Martínez, perdóneme. Se hacía referencia al derecho de propiedad y el derecho a la propiedad. En la sentencia que mencioné hace un momento, concretamente, por aquí estoy, para que tengan en cuenta, 146-14-SEP-CC, la Corte Constitucional lo que hizo fue ratificar de alguna forma lo que ya dice el artículo 42 de la ley. Acuérdense que el artículo 42 de la ley establece como uno de sus presupuestos de improcedencia el que no se pueda buscar esta vía para cuando lo que se pretende es declarar un derecho. Es decir, yo no puedo ir a través de una acción de protección y pedir que un juez de acción de protección me declare propietario de la casa X. Para eso no existe la acción de protección. Ese ámbito relacionado más a derechos reales es un ámbito de competencia de otros jueces que conocen sobre problemas vinculados a la propiedad, es decir, en el sentido de quién es el titular de una propiedad. La Corte hace esta distinción y dice, hay otro ámbito de la propiedad que sí tiene una dimensión constitucionalmente protegible a través de una garantía, como por ejemplo la que se mostró en el caso que dio lugar a este precedente. Y es que entró, por ejemplo, el municipio de Quito, concretamente, a derrocar una casa a medianoche, en condiciones climatológicas adversas, sin declaratoria de utilidad pública, procede al desalojo y en esa casa habían adultos mayores, niñas, niños, por ejemplo, y la Corte dice, bueno, esto que aparentemente es un problema de propiedad no tiene que ver solo con ese ámbito de la propiedad del señor X, sino que se está transgrediendo en la medida en que el Estado ha incursionado ilegítimamente en el marco, en el ejercicio del derecho de propiedad, vivienda de esta persona. Es decir, hay un vínculo mucho más ligado a la dignidad humana. Es importante que en ese caso, por ejemplo, ustedes tengan en cuenta que la primera sentencia de acción de protección de primer nivel lo que hizo fue decir que era un tema de mera legalidad, lo que usualmente se dice, y que la declaratoria de utilidad pública es un tema que al estar previsto en una ley, convierte al tema en un asunto de mera legalidad. Es decir, eso no debemos hacer. Asumir que porque está reconocido en una ley automáticamente es un tema de legalidad, no es así. La declaratoria de utilidad pública tiene un impacto directo en el ejercicio y la posibilidad de que el Estado pueda intervenir proporcionalmente en ese ámbito del derecho propiedad vivienda, que si no cumple con eso que está en la ley, va a terminar transgrediendo un derecho que termina generando un accionar confiscatorio. Entonces, hay dos dimensiones. Cuando busco que me declaren propietario de algo, en ese caso no caben las garantías, pero cuando se ha transgredido mi propiedad en el sentido que el Estado incursionó de manera ilegítima, de manera desproporcionada, sin competencia para hacerlo, entonces sí se convierte en un problema de relevancia constitucional. Muchas gracias, doctor. Tenemos 10 preguntas, así que le voy a invitar a poder contestarlas, obviamente siempre con la calidad y la profundidad que usted tiene, sin embargo, de manera un poco más ágil. El profesor Marco Machado pregunta qué experiencias existen en acciones de protección contra políticas públicas. El decano de la facultad dice, ¿por qué los abogados nos resistimos a usar la acción de protección bajo los postulados del 86 de la Constitución,
reglas procesales y aplicables a garantías jurisdiccionales. Y le leo la última para tener 3, de Gabriela, que dice: doctor, una pregunta: cuando la administración pública no contesta una solicitud dentro de los términos, ¿sería efectiva mediante la acción de protección ante la vulneración del derecho de petición o mediante el silencio administrativo? Muy bien. Bueno, empecemos por la última, si les parece bien. Primero, esta pregunta tiene que ver mucho con el ámbito y la lectura integral que decía de la Constitución. Hay garantías que sirven para determinados escenarios. Cuidado y cruzamos todo a través de una acción de protección. Es decir, cuidado y a través de acción de protección hago lo que se hace a través de un habeas corpus o de un acceso a la información pública o de un habeas data o de una acción por incumplimiento o de una acción extraordinaria de protección. Tenemos muchas garantías y hay que tener cuidado por eso. Esa pregunta puntual, si lo que encuentro es que yo he pedido información, pero no se me ha entregado la información, dependiendo qué tipo de información sea, configuraría, digo, a breve rasgo, sin conocer mucho más del caso, configuraría que no sería el escenario para una acción de protección por el derecho a petición, que si bien es constitucional, ese ámbito del derecho constitucional de petición vinculado a la información estaría más vinculado a otra garantía jurisdiccional que podría ser, insisto, sin conocer el caso puntualmente, una acción de acceso a la información pública, que nos pide como un primer requisito justamente ese, o podría ser también una acción por incumplimiento de norma, que ya es una competencia de la Corte Constitucional, una garantía de competencia de la Corte, siempre y cuando cumpla con el reclamo previo, exista una obligación clara, expresa y exigible de hacer o no hacer, pero no sería la acción de protección el mecanismo adecuado para hacerlo. Doctor Martínez, la pregunta del señor decano tenía que ver con el artículo 86. Así es. ¿Y por qué los abogados no lo usan? A ver, yo creo que las disposiciones del artículo 86, nuevamente, a la garantía a la que más se aplican es justamente a esta, a la acción de protección. En otras garantías, como por ejemplo el habeas data o la propia acción extraordinaria de protección, hay disposiciones de ese artículo 86 que no se aplican porque podrían afectar la naturaleza y fin mismo de la garantía. Pero en la acción de protección sí, es decir, los abogados tendríamos que buscar los mecanismos más ágiles para presentar estas acciones. Y hay algo muy importante, cuidado y van a intentar por forzar la vía, ir a probar algo en una acción de protección, es decir, a probar la vulneración. Si ustedes requieren ir a probar algo extremadamente complejo, lo único que va a quedar claro es que esa acción va a ser contraproducente para el propio abogado y su representante. Si yo quiero probar muchas cosas, para eso están otros mecanismos de justicia ordinaria. Es la primera percepción. Perú tiene esta distinción en su Código Procesal Constitucional. Si yo tengo convencimiento de que hay una vulneración, entonces sí voy a la acción de protección, asumiendo que es una dimensión constitucionalmente protegible del derecho, como mencionaba previamente. Entonces, sí creo que hay una obligación de los abogados en mirar más estos presupuestos de la acción de protección, pero también de los jueces que no podrían invocar o negar acciones de protección si lo que está faltando, por ejemplo, es la formalización de una firma o algo semejante, considerando el acceso libre que tiene la garantía. Si concuerdo con el decano, habría que concientizar mucho más a la gente, en general, juristas, en el alcance y naturaleza de una garantía jurisdiccional. Doctor Martínez, la otra primera pregunta, que era, ¿qué experiencias existen en acciones de protección contra políticas públicas? Muy bien, bueno, hay problemas procesales siempre primero en estas preguntas. Y la primera es, ¿por qué tenemos una acción pública de inconstitucionalidad frente a actos administrativos con efectos generales? ¿Por qué digo esto? La acción de protección sí que cabe contra políticas públicas regresivas y demás. Pero es un acto normativo, finalmente, la política pública. Y si se quiere, por la distinción del derecho administrativo, alguien podría decir, no es acto normativo, es un acto administrativo con alcance general. Para otras corrientes son lo mismo. Lo cierto es que tenemos un control abstracto para casos también podría caber una acción de inconstitucionalidad contra una política pública para procurar expulsarla del ordenamiento jurídico, pero también nos permite la Constitución presentar una acción de protección frente a una situación como estas. Entonces, sí me parece que hay que tener mucho cuidado con la forma como se utiliza la garantía. Ciertamente, ¿cabe frente a una política pública? Sí. Cuando se menoscaba el ejercicio de derechos, cuando es regresiva, sí.
pero nunca para lograr a través de ese mecanismo, por ejemplo, la expulsión de una política pública a través de una acción de protección. Lo que podría hacer una jueza o juez es declarar vulneraciones, disponer reparaciones, pero estas reparaciones no podrían involucrar la declaratoria de invalidez de una política pública, sí eventualmente disponer, por ejemplo, en este caso ejecutivo, que pueda asignar progresivamente fondos o evite hacer algo que va a comprometer más otros derechos constitucionales. Es decir, siempre en el marco de la naturaleza y alcance que tiene la acción de protección y que no puede invadir otras competencias que están también previstas en la Constitución para otros órganos. Gracias, doctor. Una ronda más de preguntas. John Ojeda se refiere a el recorte presupuestario de las universidades y si un bachiller que quiere ingresar a una universidad pública y se restringe su acceso fundamentando en el derecho a la educación y la vida digna, se podría obviamente tener un problema en la materialización de su proyecto de vida, si habría obviamente la posibilidad de presentar. Andrés Vázquez pregunta, bajo la lógica que usted refiere en un estado de excepción, ¿hasta qué punto se puede violentar los derechos laborales? Y Juan Alejandro nos hace la reflexión y dice, buenas noches, el hecho de haber operado la caducidad, impugnación o ejecución en sede contencioso administrativa, ¿podría entenderse que no hay otra vía legal para que se reconozca la vulneración de un derecho constitucional? Bien. A ver, varias cosas aquí. La última pregunta, concretamente, doctor Martínez, lo vinculado a qué exactamente para tener un poquito más de claridad. En la última pregunta, doctor. Sí, la última que me planteó. Sí, la última pregunta dice de manera específica, el hecho de haber operado la caducidad, impugnación o ejecución en sede contencioso administrativa podría entenderse que no hay otra vía legal para que reconozca la vulneración del derecho constitucional. Perfecto, muy bien, gracias. Sí, esto es importante. Tiene que ver mucho con la subsidiariedad de la acción de protección, que en esta característica. No ha existido ningún pronunciamiento de la Corte hasta ahora que prohíba activar simultáneamente varias vías. Esto no da lugar, de hecho, mucho abuso, es verdad, pero tampoco se podría automáticamente impedir la posibilidad de presentar otra acción contenciosa, por ejemplo, dependiendo del caso, y también una acción de protección, porque se asume que tienen ámbitos y objetos distintos, ¿sí? En la pregunta puntual tiene que ver con la sentencia 102.13 CEP-CC que mencionaba. En esta sentencia, la Corte Constitucional, entre otras cosas, dijo que los jueces que invoquen, por ejemplo, la existencia de otra vía más adecuada y eficaz y digan jurisdicción contenciosa administrativa, no basta con ese ejercicio, tendrían que verificar, por ejemplo, si esa vía existe todavía. No podría mandarle a una persona a una vía como esa si sé que la vía no existe, porque si eso sucede, ciertamente estaría afectando la tutela judicial efectiva. Ojo, ese es en el caso que yo presente una acción de protección. Pero si yo, lo que sucedió en el ámbito jurisdiccional contencioso administrativo es que por mi responsabilidad no se pudo presentar ese mecanismo en el tiempo previsto y operó la caducidad, yo no podría, bajo esa lógica, ir a una acción de protección porque para ese ámbito ciertamente tendríamos ya una vía claramente establecida que por más que intente, lo más probable es que el juez de acción de protección concluya lo que acabo de mencionar en este momento. La segunda pregunta tenía que ver con derechos laborales, si no me equivoco, doctor Martínez. Así es, sí, sobre texto del tema del estado de excepción. Bueno, creo que frente a eso hemos visto varias situaciones en la práctica, en el caso de la emergencia concretamente. Decretos, acuerdos ministeriales y próximamente una ley que va a topar seriamente derechos laborales, entre otros derechos, pero fundamentándonos en esta pregunta. Yo quiero insistirles, todos los derechos que están en la Constitución, todos son limitables. Es decir, no hay derechos absolutos. Sí se puede limitar los derechos, pero se lo debe hacer, como mencionaba, de manera proporcional. Esto involucra el famoso juicio de proporcionalidad, entendido que esto no solo lo tienen que aplicar los jueces, el presidente de la República, los asambleístas deben verificar si no hay otras vías menos lesivas, menos restrictivas de un determinado derecho, cuál es el fin que se está procurando garantizar con una medida. Pero si esto no supera ese test, lo que termina pasando usualmente es que es la Corte Constitucional la que a través de su sentencia invoca el principio de proporcionalidad, somete a un test la medida y si no encuentra esto, puede terminar expulsándola del ordenamiento jurídico. Derechos laborales,
que ciertamente se han topado, muchos, en mi criterio muy personal, han superado la esfera de lo limitable y han incurrido ya en una restricción en esos ámbitos. Por ejemplo, dependiendo el caso, si es una ley la que hizo eso, conforme al precedente que mencioné, no lo podrían judicializar a través de una acción de protección. Hay un precedente claro que impide que lo hagamos de esa forma. Si fuera otro acto normativo, la misma razón, un decreto ejecutivo, si tiene un alcance general, tampoco podría hacerlo a través de una acción de protección por estas razones que acabo de mencionar. Si lo que busco es cuestionar que ese decreto pueda violentar derechos. Un acuerdo ministerial tendríamos que indagar el alcance, pero ciertamente es un problema de relevancia constitucional. Es decir, si existe un acto, por ejemplo, administrativo, consecuente con un acuerdo o un decreto como estos, y ese acto administrativo termina restringiendo de manera concomitante ese derecho laboral, sí cabe en ese escenario una acción de protección, pero frente al acto administrativo, no frente a los actos normativos que preceden al acto administrativo. Esto tiene que ver mucho también con técnica de litigio. Hay que ver cómo podría yo litigar en un escenario como esos para evitar que me digan que estoy indagando, entrando en un ámbito de legalidad o en una competencia de la propia Corte Constitucional. Frente a un acto normativo que lesiona derechos, está el control abstracto de constitucionalidad de competencia de la Corte Constitucional, y ciertamente ya la Corte tiene varias demandas presentadas en algunos escenarios y ya se ha pronunciado también con observaciones en su auto de seguimiento hace poco, en la que ya dijo expresamente que debe el Estado como tal procurar evitar, por ejemplo, transgresiones del derecho al trabajo, salud y seguridad ocupacional, por ejemplo, que son muy importantes en épocas de pandemia. Así que hay que estar muy atentos porque el sistema de garantías, no solo jurisdiccionales, opera en el marco de la excepcionalidad, debe operar, deben estar ahí, por cierto, porque los derechos no se pueden, más allá de los que están previstos expresamente en la Constitución para el caso de excepción, ninguno de los otros derechos podría ser suspendido de manera indefinida o restringido, menos aún. Faltaba la pregunta relacionada con el tema de acceso a la educación. Bien, tal como lo plantea John, que sí, creo que es John, que fue compañero mío, de hecho, en la Universidad Andina. Primero le extiendo un cordial saludo. Y segundo, me gustaría conocer más los hechos, pero ciertamente a partir de lo que él nos cuenta, es un derecho a la educación que estaría generándose o que se estaría limitando de manera desproporcionada y que tendría una consecuencia inmediata que habría que verificar el estado concreto del caso, que podría afectar incluso la dignidad, en este caso, y su proyecto de vida de la persona como tal.